Buenos días, a nosotros nos correspondió el tema de producción de vehículos. Mis compañeros son Erika Pimentel, Iván Leonardo Suárez, Jefferson Yate y mi persona Lorena Ruiz. Para la producción de vehículos, el acero es el material predominante en la fabricación de estos, gracias a sus propiedades mecánicas, entre las que se encuentra la resistividad y la ductibilidad. Aunque materiales como el aluminio y los plásticos han aumentado en porcentajes a través de los años. El acero sigue teniendo entre un 70 y un 80% de la carrocería. En promedio, un auto puede contener 1.350 kilogramos de acero y una camioneta alrededor de 1.800 kilogramos. El acero se usa para crear el chasis subyacente a la caja debajo del cuerpo que forma el esqueleto del vehículo, el techo, las puertas y paneles de la carrocería. Para la obtención del acero existen dos métodos, que son mediante la explotación de minas y la chatarrización de vehículos. El hierro viene de rocas como estas. Cuando una roca es lo suficientemente valiosa como para obtener los metales y minerales en su interior, es denominada mina. La piedra, de donde es extraído el 22% de hierro, es llamado toconita. El hierro debe ser extraído grano a grano y luego aglomerado. La calidad magnética de la toconita es fundamental en el proceso. El proceso de separación magnética comienza con la explosión de la roca. Grandes camiones de remolque cargan la roca a la planta procesadora. Acá obtenemos el mineral. Lo colocamos en la trituradora. Cono giratorio gigante que al dar vueltas lentamente lo reduce a 6 pulgadas. A partir de aquí, el proceso incluye reducir las rocas a pequeños materiales de manera que el hierro magnético pueda ser extraído. Del triturador, la roca pasa por una serie de molinos dentro de la planta. El primer paso de la trituración es llevarla al molino de roca. Lo que hacemos allí es introducir la mina aplastada agregando agua para darle forma. Alimentamos estos grandes molinos que giran. Luego colocamos unos rodillos trituradores gigantes de unos 10 centímetros de diámetro y 51 centímetros de largo. Al tiempo que los rodillos giran con los movimientos del molino, pulverizan el material hasta dejarlo más fino. Esta mezcla aguada pasa por separadores magnéticos que atraen partículas con una fuerza 100 veces mayor que el de un magneto dentro de un refrigerador. Estas partículas son rebobinadas a molinos de esferas que luego las trituran hasta lograr una consistencia de polvo facial, mineral de hierro, el cual se explicará en el siguiente video. Para la explotación de minas, se hace la extracción del mineral de hierro, explotación del coque y la explotación de la piedra caliza, donde estas son depositadas alternadamente en la parte superior del alto horno, como se puede observar en esta figura, donde químicamente se desprende el oxígeno del óxido de hierro existente en el mineral para liberar el hierro, y en la parte inferior del horno, por medio de estos dos conductos, se desprende el arrabio, que es el material con el que se hará el acero, y la escoria, que será un producto derivado. Para obtener las fundiciones, se deja solidificar el arrabio, y después se vuelve a fundir en un horno o un convertidor, como se observa en esta figura. Para obtener el acero, el arrabio líquido se mezcla con mineral de hierro y chatarra. Después es llevado a un horno de afino para luego obtener lingotes de acero y posteriormente ser utilizados en la fabricación de vehículos. Para llevarnos una mejor idea de este proceso, observaremos este video de la siderurgia Altos Hornos de México, que genera acero a través de procesos, desde la extracción de fierro y carbono hasta la fabricación de procesos terminados. En el inicio del proceso, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, mientras
que el carbono se procesa por coquización. El mineral de fierro va a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ferroducto de 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el fierro seco, donde es enviado a discos de boleo para ser mezclado con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets a 1300 grados centígrados. Los pellets son horneados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras, el carbono metalúrgico es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque energético básico de los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante la coquización, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso. Otra materia prima es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvo de fierro, generadas en el propio proceso siderúrgico. En mezclas con calizas, finos de coque y dolomita se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua. Las materias primas básicas para la obtención del arrabio son procesadas en los altos hornos, conformadas por una estructura que soporta 6.500 toneladas día y recubierta por ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro, contenidos en pellets y sinter, almacenados en tolvas junto con caliza, dolomita y coque. Combinadas en cantidades precisas, forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión, que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1600 grados centígrados. En la parte inferior del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas. Para eliminar azufre presente, en la planta desulfuradora se aplica al arrabio reactivos como carbón de calcio y magnesio. La escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriadas con agua y son vendidas como subproducto. Para la conversión de arrabia en acero, en este caso se usa la técnica de aceración con base en oxígeno. La aceración inicia con la carga de chatarra a los contenedores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas. Se vacía el contenedor arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. Para la refinación se inyecta la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión. Tras un periodo de 45 minutos se obtiene acero líquido vaciado en grandes ollas y se le adicionan ferroaleaciones al fin de ajustar su composición a las necesitadas. Luego es enviado a la estación de tratamiento secundario, donde allí se formarán los lingotes de acero para después ser convertidos en autos. Para la fabricación de acero, a partir de la chatarrización, se observará en el siguiente video la siderurgia nacional Sidenal. El proceso productivo inicia con la preparación de la chatarra mediante oxicorte, prensa cizalla, compactadora y fragmentadora. Se realiza la fundición de la chatarra en el horno eléctrico a 1600 grados centígrados. Posteriormente, en el horno cuchara se lleva a cabo el proceso de afino, ajustando la composición química para producir el acero deseado, cumpliendo con las normas de calidad. El acero líquido se solidifica en la parte de la máquina de colada continua, produciendo balanquillas para después ser enviadas al proceso de laminación. Fundición y laminado.
Explicaremos el proceso realizado en la empresa Sidmar. Sidmar es una empresa europea encargada de fabricar productos planos de acero al carbón. A continuación, podemos observar cómo se realiza la mezcla en un horno al cual denominaremos convertidor. En el convertidor se mezcla la materia prima, a radio, y la chatarra. La mezcla total posee cerca de un 15 a un 20% de chatarra. La chatarra ayuda al proceso de conversión al refrigerar, lo que permite reciclar también productos ya utilizados. Con una lanza refrigerada de agua se bombea oxígeno sobre la mezcla. Con esto se queman las impurezas y el carbono. Además se añaden fundentes para mejorar este proceso. Y en la parte inferior se añade un gas inerte, lo que permite mezclar bien y así quemar las sustancias no deseadas, dejando por un lado la escoria, que es un derivado como se había nombrado anteriormente, y también gases residuales. Después del soplado se toma una muestra y se verifica la calidad del acero, mirando su temperatura y la actividad del oxígeno, verificando que sea un acero con un alto estándar de calidad. Al verificar la calidad del acero, este se vierte en una cuchara para purificarse. Y luego una lanza inyecta argón en la cuchara. Ahora, la grúa decolada transporta las cucharas llenas hasta las torres giratorias. El acero se vierte en el artesa. Desde esta artesa se vierte en dos moldes de fundición, refrigerados por agua. Allí salen los bloques de acero fundido. Posteriormente, este se solidifica con grandes cantidades de agua. Ahora se cortan a lo largo y a lo ancho y se clasifican los bloques. Ahora se laminará en caliente para obtener una fina lámina. Para esto se debe calentar en un horno hasta los 1240 grados. En el bloque se genera una capa de óxido, como se puede observar. Esta capa de óxidos se elimina con un chorro de agua de alta presión. Haciendo uso de dos cajas desbastadoras y un rodillo, se reduce una pieza de 10 metros de longitud y grosor de 22 centímetros a una lámina de varios cientos de metros y un grosor de entre 3 y 1.25 milímetros. Ahora se procede a mirar todas las características de la lámina, como lo son el grosor, el ancho, el perfil y la planitud. Luego se enfría con chorros de agua a presión hasta alcanzar la temperatura deseada para enrollarla en bobinas.
Las bobinas se pesan y se clasifican. Las bobinas luego se someten al laminado en frío. Primero se elimina la capa de oxidación formada por el laminado en caliente. Este proceso se llama decapar, que consiste en un baño con una solución de ácido clorhídrico. Aquí se realiza el decapado y laminado en frío. A través de rodillos se reduce el grosor de la lámina en más de un 80%. Los grosores finales se sitúan entre 0.3 y 3.2 milímetros. En el laminado en frío el acero se endurece y es inadecuado para ser manipulado en la industria automotriz. Para esto el acero debe ser deformable en frío. Se realizará otro tratamiento térmico a través de una línea de recocido y acabado a una temperatura de 700 grados. Esto proporciona al acero un tratamiento térmico homogéneo y uniforme de manera rápida. Además, en esta etapa final también se desengrasa, recuece y lamina, y así acaba el laminado en frío según las exigencias del cliente. Ahora depende del cliente, precisamente los clientes pueden pedir la bobina de acero o pueden pedir las láminas ya recortadas. Ahora vamos a explicar los motores y la carrocería. Un motor es una máquina que transforma algún tipo de energía en energía mecánica, capaz de realizar un trabajo. Por ejemplo, para los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento. Ahora vamos a explicar un video en la fabricación de un motor. Las piezas del motor están dentro del bloque del motor, las cuales llegan medio fabricadas a la empresa, donde lo primero que se hace es remachar el diámetro de los cilindros, que es por donde suben y bajan los pistones. Ahora se talla un patrón entrecruzado en las paredes inferiores. El aceite lubrica el patrón para que los pistones se desplacen suavemente. Ahora se lleva el motor a la línea de montaje, donde por medio de un escáner se registra el código del motor para poder identificarlo durante la línea de producción. Los dispositivos de la línea controlan que las piezas se instalen correctamente. Luego de esto se crea el cigüeñal, que es una barra que rota con el movimiento de los pistones. Al girar transmite energía al motor. El cigüeñal se crea a partir de un bloque de acero forjado, donde los brazos mecánicos lo llevan de estación en estación, ya que este debe pasar por 20 máquinas para ser terminado. Luego se instala un disco dentado, un anillo de acero, que se calienta y se empuja contra el cigüeñal, y cuando se enfría se encoge y encaja. Este anillo contribuye en el ciclo de combustión. Ahora, al girar los dientes, se pasa por un sensor que lee la posición del cigüeñal y se le señala al motor que active la bujía en el momento preciso.
Ahora se equilibra el cigüeñal. Si está descentrado, el motor vibra. Un computador analiza el giro y determina si hay que perforarlo en ciertos puntos para equilibrarlo. Luego se lleva a la línea de montaje, donde se le da la vuelta a los bloques del motor, y un robot lubrica los rodamientos en los que girará el cigüeñal y los coloca en su lugar. Ahora podemos observar 6 pistones, ya que el motor tiene 6 cilindros. Estos están hechos de aluminio y se instalan en el diámetro de los cilindros. Una biela de acero une los pistones al cigüeñal. Ahora se puede tapar la parte trasera, donde se sella con silicona y se atornilla manualmente con una pistola de eje de torsión múltiple. En otra línea de ensamblaje se montan las 2 culatas que lubrican la parte superior. Se aplica un pegante a los tubos de las bujías antes de insertarlos en las culatas. Las culatas tapan los cilindros, cada uno de los cuales se inserta una bujía y 4 válvulas, 2 para mezclar el combustible y 2 para expulsar los gases. Los tubos que se ven de lado a lado son los árboles de levas, las piezas que abren y cierran esas válvulas, que hay 4 por motor. Se sella y se atornilla la tapa delantera del bloque del motor sobre la correa de distribución que conecta el cigüeñal a los árboles de levas para que roten al unísono. Así las válvulas se abren según la posición de los pistones. Motores de combustión interna. Vamos a explicar los motores ciclo Otto y ciclo diésel, de 4 tiempos que habitualmente corresponden a motores de gasolina y gasóleo respectivamente. Ahora se explicarán los aspectos básicos para entender el funcionamiento. Para los 2 casos se tiene un bloque motor donde podemos observar los cilindros que se representan fuera del bloque motor. Algunos cilindros disponen de la camisa, que es una pieza metálica de forma cilíndrica situada dentro del cilindro. Dentro de los cilindros se define la cilindrada del motor y cada cilindro dispone de una capacidad limitada de volumen efectivo de trabajo. Y la suma de todos los cilindros es lo que define la cilindrada total del motor. Todos los cilindros tienen siempre el mismo volumen y por lo tanto, si se habla de un motor de 4 cilindros y cada uno tiene 500 centímetros cúbicos, se dice que es un motor de 2 litros de cilindrada total. Dentro de los cilindros se encuentran los pistones, que se mueven longitudinalmente arriba y abajo por efecto del ciclo de funcionamiento del motor. Para hacer que este movimiento alternativo pase a ser circular, este tipo de motores dispone de un elemento de gran importancia, que es el cigüeñal, donde los pistones van unidos al cigüeñal por medio de las bielas, y el trabajo de todos los cilindros sobre y el cigüeñal es similar al que realizan las piernas de los ciclistas sobre los pedales. De esta manera, cada pistón asciende y desciende dentro del cilindro y obliga a la biela a realizar un movimiento giratorio, debido a que ésta en su zona inferior está anclada al cigüeñal y en un punto en que está descentrado con respecto al eje de giro del cigüeñal. En cuanto al número de cilindros, los primeros carros podían tener 2 e incluso un solo cilindro, pero lo más común en los carros modernos es tener 4 cilindros. No obstante, y debido a que la cilindrada total es la suma de las cilindradas unitarias, lo normal es que los motores de entre 1 litro y 2.5 litros sean de 4 cilindros, teniendo comúnmente menos cilindros en cilindradas inferiores y más cilindros en cilindradas superiores. No se tiene una barrera con respecto al número de cilindros y pueden haber motores de más de 1 litro con 3 cilindros, como mecánicas de 5 o más cilindros con cilindradas de 2 litros, aunque la existencia de solo 2 cilindros se había dado casi que por desaparecida, la tendencia a nuevas tecnologías ha permitido que haya nuevos motores con solo 2 cilindros que funcionan muy bien. Los de 3 cilindros también habían quedado casi erradicados,
pero en la actualidad pocos son los fabricantes que no ofertan motores de 3 cilindros en sus últimos modelos. Con respecto a la disposición del cilindro, en el motor lo más común es que estos se dispongan en línea, es decir, que cada uno de los cilindros esté adyacente a los otros y ataque al cigüeñal desde el mismo ángulo. Con cilindradas mayores y sobre todo con 6 o más cilindros es también muy común que los cilindros formen una especie de V entre sí, de tal modo que unos cilindros se encuentran en un lado de la V y otros en la otra. Los motores con este tipo de disposición se denominan motores en V y el ángulo que forman los cilindros entre sí es de 60 grados en dicha V. Y lo común es que exista el mismo número de cilindros a cada lado de la V. También puede suceder que sean impares y haya, por ejemplo, 2 cilindros a un lado y 3 al otro. Menos común que las anteriores es una disposición de los cilindros que consiste en unir un motor de V estrecha con otro de V más ancha, para que todos los cilindros trabajen sobre el mismo cigüeñal, a lo que se le denomina motor en W, y está diseñada para hacer que motores de muchos cilindros puedan tener una longitud reducida y por tanto situarse en un lugar más corto, que si se tratara de un motor en línea o en V. Un tipo de motor en V particular es el que tiene la disposición en V a 180 grados, es decir, con los cilindros situados justo en el lado opuesto a los otros. Esta particular disposición hace que dichos motores se llamen motores tipo boxer, aunque también son conocidos como motores de cilindros horizontales o motores planos. El último tipo de motor es el motor en estrella. Dispone sus cilindros alrededor del cigüeñal y todos ellos lo atacan en el mismo punto para poder producir el movimiento circular. Esta curiosa disposición ha hecho que dichas mecánicas sean perfectas para los aviones de hélices, gracias a que su refrigeración se produce prácticamente por aire, de tal manera que resultan más sencillos y fiables, y tienen muy poca longitud, pero disponen de gran superficie frontal. En cuanto a la aplicación en el automóvil, no ha existido ningún automóvil producido en serie con esta disposición en los cilindros. Carrocería. La carrocería de un automóvil es la estructura más importante y la responsable de la seguridad de los pasajeros. La función de la carrocería es ser la base para la construcción del automóvil, el cual requiere exigencias estructurales, de seguridad y aerodinámica. Rigidez. La rigidez del material que se necesita debe ser la máxima posible para que posea muy poca deformación elástica en la abertura de puertas y capó, para así ser poco influenciado por vibraciones, flexión y torsión. Las vibraciones de las carrocerías producidas por los impulsos de las ruedas en suspensión, el motor o el tren de tracción pueden perjudicar la comodidad, sobre todo si se produce resonancia. La carrocería a través de su uso se ve amenazada por grietas en su punto de carga, donde se encuentran puntos de soldadura, apoyo del tren de rodaje, la dirección y el conjunto de tracción. En caso de accidente, el automóvil es afectado por una gran cantidad de energía cinética, donde el encargado de disminuirla es la carrocería. El material del que está fabricada la carrocería, el espesor del cual depende directamente la carga que aguantará y la forma de esta, va a ser la causa de la resistencia y absorción de energía cinética. Generalmente, las carrocerías son fabricadas en chapas de acero resistentes con secciones de aluminio, el cual le da la ligereza y la capacidad de formación necesaria. Montaje o ensamblaje. Consiste en la unión de un número determinado de piezas. Estos ensamblajes hoy en día son asistidos por robots mediante un computador, sobre todo en el proceso de soldadura. Pintura. Se sumergen las cajas en baños que usan métodos electrolíticos para producir una capa de fosfato de zinc
lo cual permite brindarle una mayor resistencia a la corrosión y que puedan adherirse mejor a la pintura posteriormente. Existen diferentes tipos de carrocerías. Tenemos por ejemplo los destapados o convertibles, que son de 2 puertas, los deportivos, que son cerrados y 2 puertas, las furgonetas, con una carrocería más amplia en su parte trasera, de techo rígido, donde se tiene una zona definida para el motor y otra para los pasajeros, los sedán de 2 y 4 puertas, con 3 zonas claramente definidas para el motor, para los pasajeros y para el baúl. Las camionetas, que son una cabina con 1 o 2 filas de asientos y una zona trasera abierta para carga. Y la limusina, que es de carrocería amplia, habitualmente de color negro o blanco. Bueno, la cadena de ensamblaje es la etapa donde se unirán la carrocería, puertas, vidrios, tapas, capó, baúl y demás elementos que compondrán la carrocería del vehículo. Las partes, accesorios, conectores, cables, también se acoplará la parte del motor, suspensión, dirección, sistema de amortiguamiento, empaques de puertas, tapicería, cojinería. Se ensamblarán las luces, farolas, espejos, silletería, accesorios de sonido, de confort, todos los elementos que corresponden a la parte interna y externa del vehículo. En el video que estamos viendo observamos el ensamble de puertas, capó, baúl de una serie de vehículos que se están fabricando. En esta etapa es curioso ver cómo ensamblan parte del vehículo mientras este está en movimiento y cada operario tiene su tarea específica. Ahora vemos cómo los operarios instalan parte del sistema de suspensión, de dirección, amortiguamiento y todo esto dentro de la misma línea de ensamblaje por la que va el vehículo. Ahora vemos cómo es trasladado el motor y llevado hacia el vehículo dispuesto para su instalación dentro de la carrocería. Vemos que por medio de maquinaria especializada los motores son direccionados al vehículo. La cadena de ensamblaje tiene distintas etapas y en cada una de ellas existen diferentes operarios que se encargan especializadamente de llevarla a cabo. Luego de ensamblado el vehículo, a este se le realizan diferentes pruebas donde se verifica la línea del vehículo, el funcionamiento de todos sus accesorios, el estado de la suspensión, de la dirección, del sistema de freno, el sistema de aceleración, el motor en general. Todo esto correspondía a la etapa de línea de ensamblaje. Ahora vamos a hablar sobre las ventas. Según estadísticas de la OICA, China fue el mayor productor de vehículos en el 2016 con un valor de 24.420.744 vehículos. Le siguió Japón, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, India, España, México, Brasil, entre otros. Según estadísticas, el mayor vendedor de vehículos del mundo también lo fue China, con un valor de 10.095.642, seguido por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, India, Brasil, Francia, Italia, Rusia, Corea del Sur, Irán, España, entre otros. En el listado por marcas de vehículos más vendidos en el mundo está como pionero la marca Toyota, seguido por Volkswagen, Ford, Nissan, Hyundai, Honda, Chevrolet, Kia, Renault y Mercedes-Benz.